Continuamos en Telenoticias New Orleans. Esta semana el Senado del país tendrá que considerar el paquete de medidas que fue aprobado por la Cámara de Representantes este fin de semana y los fondos para ayudar a Israel y a Ucrania, al mismo tiempo que busca prohibir la aplicación TikTok. Randy Serrano con el informe. Esta semana sobre la mesa del Senado del país, un paquete de medidas que daría la ayuda para Ucrania e Israel y que también pone el futuro de TikTok en la cuerda floja. Diego Noboa se gana la vida en las redes sociales. Bienvenido fútbol, señores. Y le preocupa el paso que dio el Congreso para eliminar esa aplicación. Por ejemplo, esta compañía quiere trabajar conmigo y me dice, puedes promocionar esto en Instagram y YouTube y TikTok, pero si TikTok no está, ya me está quitando esa tercera opción para ganarme más. Y bueno, ojalá que no pase porque sí me afectaría mucho. La propuesta aprobada por la Cámara de Representantes este fin de semana le da a ByteDance, la compañía china creadora de TikTok, un año para vender la aplicación. Y de no hacerlo quedaría prohibida en Estados Unidos al ser considerada una amenaza para la seguridad nacional. En el momento que el gobierno chino quisiera recabar datos, espiar a usadores de TikTok, la empresa estaría bajo la obligación de hacerlo, ¿no? Por ley china. La medida es parte de una serie de propuestas aprobadas por la Cámara de Representantes, incluyendo unos $95 mil millones en ayuda para Israel y Ucrania. En una entrevista con la cadena NBC este domingo, el presidente ucraniano le suplicó al Senado que apruebe la medida que dijo le daría más probabilidades a Ucrania para ganar la guerra contra Rusia. En el Congreso, los fondos tanto para Ucrania como para Israel han causado controversia. Algunos legisladores aprueban la ayuda para uno, pero no para el otro. Queda por verse qué hará el Senado. De ser aprobado el paquete, la ayuda para Ucrania llegaría a ese país cuando más la necesita y en cuestión de días, una vez la firme el presidente. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Muchas gracias, Randy. Y la economía hondureña le está yendo mejor que lo esperado, según el Fondo Monetario Internacional. Estas y otras informaciones de nuestros países. Lo que puedo decir es que Honduras también ha ido muy bien. Mejor de lo esperado, expresó el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Valdés, en el contexto de las reuniones de primavera del 2024 que se realizaron la semana pasada en Washington. El alto funcionario del Fondo Monetario se pronunció en esa dirección al concluir una conferencia de prensa, donde presentó el panorama de la economía latinoamericanas y caribeñas, donde Honduras destaca entre los 12 países con mayores proyecciones de crecimiento para este año, según las estimaciones del organismo. En México, los 12 trabajadores de la construcción secuestrados el fin de semana en Nuevo León, estado de la frontera norte de México, ya están libres, según informó el presidente Manuel López Obrador. Ya afortunadamente se encontró el primero, y él dio información de que ya se liberaron, declaró el mandatario en su conferencia matutina. El gobernante mexicano no dio más detalles sobre los presuntos responsables, el motivo del crimen y cómo ocurrió el operativo del rescate. En Colombia, cientos de miles de personas protestaron en las principales ciudades de ese país. La mayoría de los manifestantes se han enfrentado al gobierno de Gustavo Petro desde que llegó al poder hace 20 meses y en momentos en que su popularidad está en rojo. En la capital, la lluvia no detuvo a los manifestantes y decenas de miles se congregaron en la Plaza Bolívar, vecina de la sede presidencial, se informó. Petro llegó al poder en agosto del 2020 como el primer izquierdista en gobernar a un país tradicionalmente dirigido por élites conservadoras. Y en Ecuador, la votación del referendo convocado por el presidente Daniel Noboa se inició con 11 preguntas a responder por la ciudadanía para reforzar la lucha contra el crimen organizado, atraer inversiones mediante el reconocimiento de arbitraje internacional e incentivar la creación de empleos como contratos temporales y por horas. Esta votación será un punto de reflexión para Noboa, que se juega en ella la alta popularidad conseguida en los primeros meses de su mandato al haber elevado la lucha contra las bandas criminales a la categoría del conflicto armado interno. Las noticias internacionales son traídas a ustedes por Orleans Furniture, la mueblería oficial de los latinos. Así están las noticias en nuestros países. Nos vamos a la pausa y regresando vamos a tenerles el pronóstico del tiempo y también toda la información del deporte. No se vayan.
Llega el gran día de la Tierra y lo celebramos con unas condiciones óptimas, pero ¿cómo continuarán por el resto de la semana? Les cuento al regresar de la pausa.